Arrancamos, Chiche, en vivo, y lo tenemos a Roberto Quiñones Molina, nuestro doctor, nuestro médico de cabecera. ¿Cómo andamos, Doc? Muy buenas noches, Ale, bien. ¿Todo en bien, orden? Todo en orden. Bueno, contame, ¿en qué consiste el tratamiento de sueroterapia? ¿Qué es la sueroterapia? Bueno, mira, los sueros se han utilizado desde hace muchos años para básicamente hidratar a las personas que tienen deshidratación, para infundir vía endovenosa antibióticos, otros nutrientes. Pero desde hace ya unos 30 años más o menos, hay una corriente dentro de las personas que usan los sueros que se ha destinado un poco no solamente a la persona enferma, sino a la persona deportista que practica un deporte de alto rendimiento. Como un complemento, digamos. Como un complemento a una persona que tiene sus defensas bajas, o sea, su sistema inmunológico frágil, y como se dice por ahí, se pesca cualquier infección, un herpes, una gripe, personas que están con muy bajo nivel también de energía, que están con mucho cansancio, con mucha astenia física, mental, personas que tienen problemas neurológicos, como por ejemplo deterioro cognitivo, personas que tienen dificultad en los aprendizajes para memorizar, y se están también empleando como como un atajo terapéutico, como una alternativa para de alguna manera no tener que dar tantos medicamentos por boca. ¿Por qué? Porque perdóname, Doc, me dijiste para deportistas. Sí. Esto sirve también para deportistas de alta elite, digo, futbolistas, viste que hay veces que tienen que tener algún medicamento y cuando lo toman vía oral salta un doping o algo por el estilo. No, pero acá no hay psicofármacos, no hay, por eso te digo, me parece no que hay ningún elemento que sea, digamos, considerado doping. Se habla básicamente de sueros con megadosis en vitamina C, algunos oligoelementos, aminoácidos esenciales. Fundamentalmente se usa mucho la glicina, la prolina, la hidroxiprolina, la biotina, que eso conjuntamente con la vitamina C son fundamentalmente los componentes del colágeno. Entonces lo que uno busca es de alguna manera suministrar, aportar por una vía rápida, que es la vía endovenosa, o sea, donde no hay que pasar por el aparato digestivo, donde se evitan todos los eventuales efectos adversos digestivos, como náusea, vómito, acidez. Imagínate que en estos sueros en promedio se suelen usar megadosis. Cuando tú hablas de megadosis de vitamina C, hablas de arriba de 3 gramos. El promedio que se utiliza en nuestro centro médico es alrededor de 10-15 gramos. Tenemos algunos pacientes en los que tú los estudias bien y ves si le puedes dar más dosis para otros temas, y algunos por ahí dan hasta 30 gramos de vitamina C o más, para reforzar el sistema inmunológico, para mejorar el colágeno, pero en definitiva, para aliviarlo de dolores articulares, de dolores musculares, mejorar el estado energético de la persona, el sistema inmunológico. En las personas, mira, en las personas, Ale, con fibromialgia, cuando te cae una persona con fibromialgia que le duele desde la cabeza a los pies, ¿dónde lo vas a pinchar? ¿Qué le vas a hacer? Si muchas de esas personas ya fueron a kinesiólogos, se hicieron masajes, han tomado acupuntura, se han hecho todo. Bueno, esto es una alternativa que yo te digo, nosotros... ¿Para eso tenés que internarte? ¿Cómo se da? Eso se da ambulatoriamente. Nosotros lo comenzamos a usar como aquel que tiene dudas de algo después de haber hecho cursos, talleres, que los hemos seguido haciendo y perfeccionando. Los comenzamos a hacer en noviembre del 2018. Ya tenemos más de 1.800 casos hechos. Por lo tanto, es una experiencia ya que tú dices, bueno, algo... En esos 1.800 casos, ¿cuál es el disparador, digamos? En su mayoría de los que han ido, dolor general, dolor articular, dolor muscular, astenia, cansancio y debilidad del sistema inmunológico. También, por ejemplo, personas que tienen o han tenido enfermedades neurológicas, secuelas neurológicas, y es un complemento de lo que hacemos en el centro médico, que es la rehabilitación interdisciplinaria. ¿Y eso también te da para la recuperación física? Sí, mucho. Les da energía. Al tipo que hace deporte. Bueno, ahí vemos... Estamos viendo, ahí para que vea, hemos tratado, Ale, de resumir
los 7 fundamentales tipos de suero que hay, que los hemos ido, ¿cómo se llama?, relanzando. El suero de quelación es un suero de detox, de desintoxicación, para eliminar los metales pesados como arsénico, mercurio, plomo, que son cosas que uno a veces con el agua ¿cómo se llama?, que uno consume, con los alimentos, está lleno de eso. El modo enfoque es para mejorar todo lo que es la atención, la concentración mental. El modo escudo es para tratar de blindar el sistema inmunológico. Y los otros son energía, vigor, para personas fundamentalmente que se exigen a su cuerpo. Bien. Mira, tenemos algunos pacientes que son, bueno, entre comillas pacientes, son personas digamos, que practican deporte de alto rendimiento. Puedo hablar de una chica que es maratonista, que tiene fibromialgia, y que aún así con su fibromialgia ella viene esporádicamente, se hace estos sueros. A ver, y un deportista de esta naturaleza, ¿cada cuánto tenés que tomarlo esto? Mira, ¿Esto lo toma vía oral, digamos? No. Esto por vía. La persona llega, o sea, el primer ciclo es un suero por semana. Un suero por semana son 4, que te lo pone una de las enfermeras del equipo en los gabinetes de la institución. Que el secreto es no apurar el goteo en 1 hora, 1 hora y cuarto. El primer mes son 4 sueros, el segundo mes, si va todo bien, haces 2 sueros, o sea, uno cada 15 días. Y después, si te gustó, si te dio resultado y quieres y puedes, haces un suero por mes durante 2 o 3 meses más. O sea, en el año haces 2 ciclos de eso completo, y hay personas que les gusta tanto que hacen más ciclos. El suero de quelación para eliminar los metales estos pesados y demás, esto se hace durante más tiempo. Siempre aclaramos, Doc, que estás acompañado por un profesional que te sigue de cerca. Eso es fundamental. Aclarémoslo por las dudas. Eso es fundamental porque, ¿qué pasa, Ale? Están haciendo sueros estos por ahí en lugares que no están ni habilitados, ni hay un médico, ni hay una enfermera, y hay que saberlo poner. Hay que saber primero a qué tipo de paciente se lo puedes poner. Primero, cuáles son las indicaciones, cuáles serían las contraindicaciones. Digamos, en principio vos lo que haces es un diagnóstico de cómo está esa persona para ver qué suero le puedes aplicar. Seguro. Le explicas bien los pormenores porque no deja de ser una terapia. Pueden haber en algunos casos eventuales efectos adversos, complicaciones, y tienes que estar preparado para afrontarlos y manejarlos bien para que no tengas un mal desenlace. O sea, no es cualquier cosa. Debe ser hecho por médico, por enfermera, controlado, supervisado. O sea, pero es una alternativa para mejorar la calidad de vida y para tener que evitar tantos remedios por boca. Que mira, en el caso, por ejemplo... No, yo por eso te lo decía, algún deportista de alto rendimiento... Correcto. Que muchas veces, viste, esto de tomo algo y bueno, después tienen problemas. Te comento algo muy importante. ¿Qué estamos haciendo ahora? Esta es una primicia que te la doy a ti. Ojalá hubiera estado Chiche también para dársela. Se ponen contentos, no te preocupes, nos chequea todos los días. ¿Sí? Bueno, un abrazo para Chiche, para toda la linda familia esa que tiene, deseándole que se mejore pronto. Obviamente. Pero bueno, una de las cosas que estamos ahora haciendo es una alianza estratégica con unos colegas médicos que tienen una de las mejores cámaras hiperbáricas que yo he visto acá en el país, una cámara multiplaza que presuriza oxígeno a casi 3 atmósferas, y combinando estos sueros con la oxigenación hiperbárica, el rendimiento físico de las personas puede ser increíble, increíble, y ya estamos por implementarlo. ¿Eso no se aplicó para algunos jugadores de fútbol? Y hay personas, digamos, famosas que lo tienen incluso en su casa, tienen algunas cámaras de estas, y entonces para no envejecer o para retrasar el fenómeno de envejecimiento, duermen algunas noches de la semana en la cámara hiperbárica, hacen todos estos sueros, hacen otros tratamientos también de avanzada. Hay cosas, lo que hay es que integrarla, traerla, ponerla a disposición de los pacientes, y también, esto es muy importante, no zarparse nunca con los precios, porque la gente no la está pasando bien económicamente. Esto es
ojalá que sea para el alcance de todos, pero básicamente es para personas de clase media que tengan resuelto otros temas de su vida y que puedan darse estos pequeños lujos. Digamos que es un complemento una vez hecho el diagnóstico y sobre todo para determinados casos, ¿no? Casos muy puntuales, no estamos curando a nadie, sino que simplemente es amainar el dolor, como mejorar. Yo te dije, es un atajo para no tener que dar tantos remedios por vía oral, inyectables y demás. Esto a veces evita tenerte que dar un psicofármaco u otros estimulantes que sí son considerados doping. Acá todo es completamente natural, Alejandro. Bien, doctor, le agradezco como siempre. Un placer, ha sido siempre muy didáctico el doc. Bueno, nos vamos a vender y tenemos fideos, Maxi Consumo, vamos con Maxi Consumo, ¿sí, no? Siempre te da algo más y ahora te vas a sorprender. Estas ofertas son increíbles y reales. Maxi, ofertas imperdibles para que ahorres de verdad. Míralo. Maxi Consumo siempre te da algo más. Y ahora, mucho más. Lomo de atún molto, 170 gramos, 2.299,90. Tomate molto por 400 gramos, 799,90. Maximizate y ahorra de verdad. Maxi Consumo. Linda es la potencia del sol que avanza desde el este. Linda es la gente que se levanta al alba para preparar todo, justo antes de que se pongan en marcha millones de soñadores. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Bueno, yo la semana pasada les conté una denuncia de los trabajadores, concretamente del gremio de los jerárquicos de la FIP, hoy llamado ARCA, sobre una situación que estaban viviendo en cuanto a ascensos y algunos salarios por arriba de la media, digamos. Pero principalmente es esto, designaciones que el gremio consideraba a dedo. La tenemos a Mariana de Alba, secretaria general de la seccional de la provincia de Buenos Aires de UPS-AFIP y además secretaria de prensa del gremio a nivel nacional. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ale? Bien. Gracias por invitarnos. Por favor, contame de qué se trata esta denuncia formalmente. ¿Qué es lo que vieron ahí? Se hablan de 250 recategorizaciones o jerarquización. ¿De qué se trata? Son 246 ascensos a dedo, concretamente, de lo que para nosotros, en nuestro convenio colectivo de trabajo, es el escalafón de revista en el que estamos cada uno. Ajá. Esos escalafones son la altura de la carrera administrativa en la que vos estás. Sí. En la aduana tienen grupos descendientes, el más alto está en el T1. Ajá. Y en DGI los grupos son ascendientes, el más alto está en el grupo 26. Bien. Pero ¿cómo se accede a eso? Trabajando, remando, llegando a cargos jerárquicos, accediendo a distintas jefaturas, ganándose el lugar. Bien. De muchas formas posibles, ¿sí? Sí. Y supongo que con años de servicio. Por supuesto, con muchos años de servicio. Para que vos te des una idea, yo debo haber estado, de mis 35 años, debo haber estado 15 clavada en la base de la pirámide de profesionales, que era el grupo 17. Debo haber pasado ahí 15 años sin que me muevan una sola categoría. Ajá. ¿Sí? Bien. Por supuesto, he llegado al grupo 26 porque fui subdirectora general 3 veces. ¿Sí? Ayudante de inspector, inspector, supervisor, jefe de división, director. Así se va haciendo la carrera. ¿Sí? Bueno, y en este caso concreto, ¿qué fue lo que pasó? En este caso ¿Por qué el gremio pone la mira en esto? Y el gremio y cualquiera que escucha lo que le dicen que vino a hacer este gobierno, pone el ojo en esto. Alegremente y a dedo, 246 funcionarios fueron ascendidos en estos escalafones. Ajá. A algunos se les regaló un grupo, a otros 3, a otros un montón, pero la discrecionalidad es lo ofensivo. Mira, Ale, para que se entienda, antes, esto no es que nunca ha sucedido, pero ¿cuándo sucede? Cuando un administrador federal se está por ir,
Sí. Y entonces, antes de irse, a su secretaria, a su colaborador más cercano, una semana antes, les regala una categoría, y eso, bueno, y ya están de partida, no se discute. En algún momento, sí, otros administradores federales entregaron grupo a toda la organización, en un caso 2 grupos a todo el mundo, en otro caso 1 grupo a todo el mundo, pero para obtener ese grupo había que hacer un curso, aprobarlo, es decir, continuar. Pero vos decís ahí ascendía toda la plantilla. Toda la planta, toda la planta. En este caso no, en este caso 246. Pretendiendo jugar a la meritocracia absurda de la que todo el tiempo nos hablan, eligieron 246 funcionarios. Que acá te quiero aclarar algo, Ale, muy importante. No estamos diciendo que de esos 246 no haya un montón de compañeros que merecían obtener algún reconocimiento. No están cuestionados los 246, está bien. No las personas, ¿sí? Sí, sí. No los funcionarios. Sí, el hecho de que no haya sido para todos los funcionarios, o que no haya tenido una estructura racional y progresiva, como habían dicho que lo iban a hacer, que puede ser, por ejemplo, que primero los grupos más bajos asciendan una o 2 categorías, los más bajos de los profesionales, 1 o 2, y así progresivamente, o por grupos administrativos, ¿sí? Sí, con otro... a puro capricho. Mariana, con otro agregado, en el Estado, en el caso de ustedes más o menos me parece similar, tampoco están cobrando unas paritarias o unos aumentos salariales como corresponden o como es en el sector privado, que tampoco es muy bueno, digo, ¿no? Pero por lo menos ahí hay algún tipo de negociación. No solamente no es así, sino que las paritarias no existen. En la Argentina el salario está en un corralito, está en un cepo. No existen las paritarias. En este caso se han dado unos aumentos unilaterales que por supuesto rechazamos porque están muy por debajo de la pretensión de nuestra organización gremial y de cualquier trabajador digno, por supuesto. Pero además no reconoce todo el deterioro salarial de los años acumulados a los que nos han sometido con 0 aumento. Entonces, hemos perdido tanto frente a la inflación en nuestros salarios que bajo ningún concepto podemos admitir que los incrementos unilaterales que se han otorgado, que en realidad son paulatinos y están estipulados en, lo tengo por acá anotado, 2,5% por mes. Es lo que está recibiendo el Estado, digamos, los trabajadores de la administración pública en general. Sí, realmente no compensan absolutamente nada. Vos imaginate, Ale, que por más esfuerzo que hagamos, te lo repito, por más esfuerzo que hagamos, la recaudación está en picada. Sí. Y está en picada... Pero eso es otro tema que ahora voy a hablar de eso. Para cerrar un poco esta situación laboral, salarial, ¿a ustedes cuánta gente, o sea, hacen todo un trabajo de recaudación, como bien decís, y hay un montón de gente que hoy no la tienen, que ha sido despedida, echada a retiro voluntario? Estamos cerca de 4.000 funcionarios menos, haciendo el trabajo de 4.000 funcionarios que hoy no están y no han sido reemplazados. La AFIP tiene que incorporar gente, y gente que esté preparada de base y a formarse luego en lo que van a hacer como tarea. Mucha de esa gente se fue al sector privado. Mucha de esa gente se ha jubilado y mucha gente se fue al sector privado con retiros voluntarios anticipados. Bien. Con lo cual es un dato, porque ustedes lo que saben es cómo se recauda y hasta te diría cómo se hacen las trampas, ¿no? Digo, sí, en algún caso, cómo alguien que ustedes inspeccionan está haciendo una trampa para, obviamente, eludir al fisco. Nunca dejamos de sorprendernos, porque pero encuentran ese tipo de cosas. Claro, y cuando encuentran ese tipo de cosas, esa gente es la que después va al sector privado. Digo, para tener un dato nada más, nada más que para eso. Sí, pongamos en la balanza el hecho de que nuestra gente es gente que moral y éticamente es de gran altura. Por eso te digo, pero por cuando lo tanto, después... no creamos que somos gente que vamos a saltar alegremente al sector privado a explicar cómo hacer los peores chanchullos. Bien. No es eso lo que hace un funcionario de la AFIP que se va.
consulta sobre cuánto deja de recaudar el Estado con este modelo económico. La brutalidad que hemos visto en caída libre. Hace 12 meses que la recaudación cae sin parar. Se sigue definiendo una meta de superávit fiscal, absurdo porque es mentiroso, ya te digo, si vos tenés las paritarias pisadas, congeladas, esto no existe como superávit fiscal, pero además ni siquiera estás reconociendo los intereses de deuda que son capitalizables. O sea, todo es una gran mentira, como está planteado, pero por más que rememos en dulce de leche, el cuadro, el set tributario con el que nosotros trabajamos hoy, después del RIGI, después de la emergencia económica, ahora con la inocencia fiscal, la verdad es que se hace muy cuesta arriba, porque al único que se le ha incrementado la carga impositiva es el trabajador de clase media. Explicarle a la gente en cuánto incide esta falta de recaudación de parte del Estado, qué es lo que le genera. Porque alguien del otro lado estará mirando y le habrá dicho, oye, a mí qué me importa que el Estado recauda menos. ¿Qué sucede? Que el Estado sale corriendo a endeudarse nuevamente con los organismos internacionales como han hecho ahora. Llevamos incrementado desde que empezó el gobierno de Milei casi en 12.000 millones de dólares de endeudamiento externo, que quiere decir un sistemático encadenamiento a decisiones externas respecto de lo que nos conviene a nosotros como nación soberana. Cada vez que a la gente le dicen, está buenísimo que no se recaude, o que se recaude cada vez menos, o que la presión tributaria sea cada vez menos, pues es cada día más encadenante a que todas las decisiones que se toman sean en contra de la gente. Como por ejemplo ahora, el Fondo Monetario Internacional acaba de asumir otros 1.000 millones de dólares para la Argentina, pero está exigiendo que la reforma laboral, quiere decir más despidos y más baratos para todos los argentinos, salga del Congreso. Bien, para ir cerrando, el director de la FIP, Vázquez se llama, ¿no? Sí, Andrés Edgardo Vázquez. ¿El número de director que ha tenido La Libertad Avanza en estos 2 años y medio? Segundo. ¿Este es el segundo? No, perdón, tercero. Primero Misraji, segundo Paso y ahora Vázquez. Bien. ¿En algún momento fue afiliado a la FIP? ¿A UPS-AFIP? Sigue siendo afiliado a UPS-AFIP y el director general de la DGI también lo es. Y estamos esperando que nos convoque para conversar sobre todas estas cosas, porque hay cosas que no pueden dejarse pasar, y menos en este caso tratándose de un funcionario que ha sido funcionario de carrera, que pertenece a nuestra carrera administrativa, que entiende perfectamente la indignación que produce todo esto, y que sin ir más lejos, vemos que evidentemente no está dispuesto a dar marcha atrás, porque hoy, sin ir más lejos, nos enteramos que quienes tienen que auditar recursos humanos, que es el área que ha propuesto semejante aberración, acaban de ser removidos de sus cargos. Funcionarios de carrera de quienes yo he sido su jefa y son de altísimo nivel. Si la AFIP es quien es y tiene el nivel que tiene, es porque tiene funcionarios en la auditoría interna que son majestuosos, excelentes. Y los removieron del cargo alegremente. Los corrieron. Laura Marronetti es uno, y el que continúa además de Laura Marronetti. Evidentemente les anticiparon, esto no va a pasar bien en una auditoría. Hay un tema porque justamente este gobierno, vos recién hablaste de la ley de modernización laboral, lo que conocemos comúnmente como reforma laboral. Lo que hace el gobierno es ampliar un poco la mesa de discusión salarial o la mesa de paritaria, y por ejemplo, UPS-AFIP podría estar sentado. Desconocen inclusive hasta la propia ley, porque yo hablando hice algún tipo de averiguación y lo que me dijeron es, no, desconocemos el reclamo del gremio porque en realidad no tiene personería gremial. Bueno, eso es un absurdo. Nosotros no solamente tenemos todas las condiciones para tener personería gremial,
si luego el Ministerio de Trabajo no se digna a firmar lo que está obligado a firmar, Secretaría de Trabajo, en este momento Secretaría de Trabajo, ya ni siquiera Ministerio, tenés razón, no quiere decir que nosotros no tengamos todas las condiciones para ser un gremio paritario, pero más allá de eso, las cosas caen de maduro. Vos sabés mucho de gremialismo y las cosas caen de maduro, sí, Ale. Por más que pretendan que sos o no sos, estás o no estás, la realidad es que el empleado jerarquizado, profesional y técnico de la FIP se identifica con UPSAFIP. Entonces, estas cosas no van a pasar. Bien. Más allá de pedirle algún tipo de reunión, ¿van a hacer algún tipo de otra medida? ¿Tienen alguna otra propuesta, reclamo, protesta contra? Por supuesto, estamos, de hecho, lo que le hemos planteado y se lo hemos mandado al director ejecutivo es la revisión de toda esta medida, que se den todos los grupos que están pendientes, porque hay áreas completas que les corresponde tener un grupo profesional más alto. Obvio. Yo sé que a la gente estas cosas les interesa poco, pero que tienen que adecuar los grupos de cada uno de los que les corresponde tener el grupo que les corresponde. No regalar alegremente a aquellas personas que más afín les hayan sido en la gestión, ni una, ni dos, ni tres categorías. Bien. ¿Esto significa un aumento salarial para esa gente que fue recategorizada? Claro, sí. Nosotros cobramos en función de todo eso nuestro salario. Te diría que nadie en la FIP cobra exactamente lo mismo, ¿sí? Bien. Para estar en un sueldo que te permita vivir en la FIP, tenés que trabajar como un animal, pelearla como loco, no bajarte nunca de la bicicleta, porque somos todos funcionarios que pedaleamos en una sistemática que está impuesta de afuera hacia adentro en realidad, porque todo el tiempo estamos tratando de sortear las vallas que ante la justicia el contribuyente pone, claro. ¿Sí? Y así todo llegamos muy arañando a un sueldo digno, muy por debajo de lo que antes teníamos. Claro. Antes un funcionario de la FIP podía comprar su casa y mandar a sus hijos a un colegio sin hacerse un mayor problema. Hoy es escuela pública, Ale. Mariana, te agradecemos mucho. No, gracias a vos y muchas gracias por ocuparse de estos temas, Ale. Por favor, faltaba más. Muy bien, bueno, nos vamos a vender un poquito. Fideos Marolio, ¿están pensando qué van a comer ahora en la nochecita? Ya, dentro de un ratito, ahora, Elegí calidad sin pagar de más. Fideos Marolio, míralo. Marolio le da sabor a tu vida y sin pagar de más. Fideos Marolio, precio sugerido al público, 790 pesos. ¿Para qué pagar de más por un producto igual? Conseguilo en todos lados. Muy bien, bueno, venimos hablando de política, vamos a seguir hablando de política, obviamente, lo tenemos a Roberto Chiti, que es analista político, nos vamos a divertir un poquito. Roberto, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, gracias, buenas noches. Bueno, ¿cómo ves esto de el relanzamiento de la mesa política de Javier Milei? Bueno, yo lo primero que diría es que me da la impresión que estamos en el momento inmediatamente posterior a lo que fueron los 2 peores meses de gobierno de Milei desde el inicio de mandato. Bien. Presuntamente, digo que es una impresión, porque esto se corroborará en las próximas semanas, pero la impresión, en base a algunos elementos objetivos, es que pasó lo peor. Ahora, que esto no haya quedado, o que esta presunción no quede en una presunción y se corrobore, va a depender de una serie de factores que dependen justamente del gobierno, o sea, no del mero azar, sino que va a tener que ver con que el gobierno reencauce en algunos puntos en los cuales flaqueó, sobre todo en estos 2 meses previos, y que llevaron a que el gobierno muestre su peor valoración en la percepción de la opinión pública. Sí, hoy las encuestas le dan mal, digamos. Le dan mal, pero dejaron de... No, tiene su núcleo duro, eso es cierto, de ahí no lo rompe. Sí, eso, pero te diría más que dejaron de bajar en las encuestas. Bien. Que era una curva que se venía acentuando en estos... Tienes razón. 2 peores meses. Hicieron como que se estabilizó. Se estabilizó y podría, en alguna que otra encuesta hay algún rebotecito menor que le sigue dando con un diferencial negativo a la mayoría de los
funcionarios y a la imagen de gobierno y del presidente, pero que bueno, que ya por lo menos te marca que lo peor pasó, y creo que esto va de la mano, sobre todo con algunas noticias en el plano económico que ya no son tan malas. Algunos sectores que empiezan a recomponer. Vayamos por partes, Roberto. A ver, ¿el caso Adorni ya dejó de pegar en la línea de flotación, digamos? Salió por lo menos de la primera plana. Ahora puede volver porque... En cualquier momento, digamos. Lijo lo llamó, digamos, a declarar. Claro, el caso no está para nada cerrado. Y es más, Adorni tiene que demostrar ahora lo que viene manifestando hasta el momento, que es su inocencia, ¿no? O sea que el caso puede volver y puede pegar. Ahora ya no está en la primera plana, claramente, pero sigue habiendo elementos políticos que digamos, reemplazan al caso Adorni, como es la interna del gobierno, que también pega negativamente, aunque es más entendible, más digerible, si se quiere. A ver, para mí una cosa va enlazar a la otra, ¿viste? Es el caso Adorni y la interna disparada, porque un poco lo que hace Patricia Bullrich en esto es desligarse o desmarcarse del gobierno, se le abre ahí una interna, y por otro lado están los Menem. Me parece como que esa interna que antes era Karina Milei, Santiago Caputo, y se amplió. No sé si te parece lo mismo. Sí, creo que se da la particularidad que estamos ante un gobierno inédito y muy singular desde su diseño político. Entonces, vos mencionás a Patricia Bullrich. Yo te agrego otro nombre que no está en la interna, aparentemente tiene otro perfil, pero que lo pongo en esta mesa por lo que va a venir, no tanto por lo que pasó, que es el de Diego Santilli. Fíjate que los dos principales activos políticos del gobierno de cara a 2027, sacando al presidente, son dos candidatos o dos políticos que vienen del PRO. Patricia Bullrich en ciudad y Diego Santilli en provincia. Fíjate que Santilli es el único candidato que ganó 2 veces en provincia, primero con el PRO y luego con la Libertad Avanza, y Patricia obtuvo un récord de votos el año pasado en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual son los que se proyectan como principales candidatos en los 2 principales distritos del país para la Libertad Avanza, y son del PRO o vienen del PRO. No, entonces ¿por qué digo esto? Por la rareza del diseño político de este espacio, como la Libertad. Pero es bueno lo que decís, vienen del PRO. Cuando decís vienen del PRO, uno grafica que se están poniendo un poquito la camiseta violeta. Ahora, ya uno no sabe si son puros del PRO o ya juegan su propio juego. Se pusieron la camiseta violeta, pero al mismo tiempo es una camiseta que uno se pone y se puede volver a cambiar. O sea, no son de riñón Libertad Avanza. Son candidatos que claramente coinciden con las políticas del gobierno de la Libertad Avanza, coinciden, si se quiere, con el estilo de Javier Milei como líder político, pero que de ninguna manera son paladar negro libertario. No son Adorni, digamos. No son Adorni, ni siquiera, bueno, Santiago Caputo no es candidato, pero Santiago Caputo es un armador, activo, un armador, una figura política de la Libertad Avanza. Karina Milei, el tema es que no mide. Los que miden no son libertarios propiamente, sino que son otro perfil político. Entonces, eso me parece que abre hacia adelante, sobre todo, muchos condimentos que se van a ir dilucidando en los próximos meses de cara a la contienda electoral, ¿no? Y a Patricia Bullrich, porque vos dijiste Santilli en la provincia de Buenos Aires, Bullrich en Capital. ¿La ves a Patricia Bullrich jugando en Capital o ya tiene otro proyecto? Bueno, eso lo van a... siempre se dice, ¿no?, que en la política, más allá de la voluntad o de los designios políticos, incluso del líder máximo de cualquier organización, lo que manda, lo que dicta es el contexto y las condiciones políticas, ¿no? Entonces, va a haber que ver a dónde puede ir Patricia y una, digamos, política como Patricia Bullrich, con toda su experiencia, lo entiende mejor que nadie. O sea, ella va a ir midiendo, me parece, que es lo que le convenga hacer. Claramente que hoy está en una situación mejor que cuando era ministra. ¿Por qué? Porque la senaduría... Nadie se la puede. Le da otros... otro vuelo. Otra fortaleza política, ¿no? Entonces puede mirar desde otro lugar. Yo creo que va a depender mucho de cómo le vaya al gobierno en lo que queda de este año, diciendo, y te lo vuelvo a vincular un poco con lo que hablábamos de la percepción e imagen pública. Milei es el presidente que en su tercer año de mandato, de los últimos 3 mandatos presidenciales yendo para atrás, es el que mejor está en su tercer año. Bien. Alberto fue claramente el que peor es un buen dato ese, porque viste cuando se habla de ya el gobierno está perdido, qué sé yo, demás, es un muy buen dato para tenerlo en cuenta. Es un presidente que está entre el 40 y el 50,
cuando tuviste a Alberto en el 20, en este mismo momento, 4 años atrás, y tanto Macri como Cristina estaban en torno al 30 de imagen positiva. Milei está en torno al 40, con lo cual tiene una perspectiva que, si aparte adoptamos como premisa que lo peor ya podría haber pasado, tiene un horizonte, digamos, bastante propicio para desplegar, y acá es donde vuelvo a tu planteo inicial, una mejor cintura política, porque los 2 meses previos, en los cuales el gobierno había caído tan bajo como dijimos, lo que se manifestó sobre todo es la peor cara del armado político de La Libertad Avanza, con las internas que ya mencionamos, con los casos de corrupción y con esa propensión del gobierno a pelearse con aliados, con la prensa, que terminan desdibujándolo un poco. Entonces, esa falta de cohesión, esa digamos, irascibilidad, muestran un proyecto político que no se termina de proyectar en su valor, ¿no? Entonces, me parece que ahora tiene la pelota en su campo el gobierno como para, con este empuje que puede estar dándole la economía, ahí sí proyectarse mejor para 2027. Bien, vamos ahora primero espérame, tiramos la pregunta, hacemos lo de siempre, dejamos un gancho, porque me gustaría saber cómo ves a la oposición y sobre todo al peronismo y a un activo que es la izquierda, que veremos cómo actúa, pero después del corte, dale, a llevarlo. Cinenet presenta las mejores superproducciones de Hollywood. Martes, El Último Round, con Samuel L. Jackson y Josh Hartnett. Miércoles, Excesos, con Val Kilmer. Jueves, Fuerza de Ejecución, con Steven Seagal. Viernes, En la mira de los asesinos, con James Caviezel. Cinenet, de lunes a viernes a las 21 horas. Por Net. Del lunes al jueves en Jumbo. Puerto trasero de pollo fresco a 4.399 pesos el kilo. Pelleto de novillito a 15.999 pesos el kilo. Y palta a 899 pesos la unidad. Jumbo te da más. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. Móvete por La Rioja y descubrí paisajes únicos. Sentí la adrenalina de increíbles aventuras. Experimenta el placer de los sabores riojanos. Arma tu valija y móvete por La Rioja. La pregunta que yo hago. ¿Estamos o no estamos? Cuando tenés lo mejor, no dudas, porque la confianza es algo que sentís antes de que empiece todo. Y es algo que transmitís cuando sabés que estás listo. Y entonces salís, con la certeza de que estás listo, porque tener lo mejor te da la máxima confianza. Y sí, estamos para otra copa. Chile, confianza de acero. ¿Tu ropa oscura pierde intensidad? Decile hola a Gulite. Su fórmula con proteína cuida las fibras manteniendo los colores. No forma pelusa y no deforma las prendas. Tu ropa oscura por mucho más tiempo. Cuida y protege la ropa que amás con Gulite. Al llegar a casa, desinfecta tu ropa rápidamente, sin lavarla. Además, quedará planchada y sin malos olores, gracias a Steam Best. Steam Best plancha en vertical, sin necesidad de tabla y 5 veces más rápido. Además, su potente chorro de vapor elimina gérmenes y bacterias e higieniza tu ropa. Observa ahora la diferencia de potencia entre una plancha convencional y Steam Best. Mira cómo elimina las arrugas con solo una pasada. Úsalo incluso en las prendas más delicadas sin miedo a estropearlas. Puedes usar Steam Best tanto con una delicada blusa de seda como con unos tejanos. Funciona con toda clase de tejidos: seda, algodón, lana, poliéster, incluso lino. Steam Best acaba con los malos olores de tu ropa descomponiendo las partículas que hacen que tu ropa huela mal. Las planchas convencionales aplastan el tejido, dañándolo cada vez. En cambio, el vapor de Steam Best penetra en la ropa, elimina las arrugas y rejuvenece el tejido. Con su accesorio para alfombras eliminarás la suciedad más difícil. Su diseño con ruedas te permite llevarlo a cualquier lugar de la casa. Tus cortinas quedarán como nuevas, tu colchón quedará libre de ácaros. Así de poderoso es Steam Best, el poder del vapor profesional en casa. Consigue ya tu Steam Best.
Descubra los productos más novedosos y exclusivos para su hogar en tvcompras.com. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TV Compras. ¡Llame ya! Nuevo Pantene Biotinamina B3 Anticaída. Es una mezcla con biotina B7, B3 y provitamina B5. Comprobado. Retiene el pelo desde la raíz y reduce la caída hasta un 95%. Pantene Biotinamina. Este invierno vas a verlos a ellos, vistiendo prendas de una temporada que ya dejó de ser temporada, dejando en su camino un inconfundible aroma a humedad. Se los conoce como Winter Victims, víctimas de que la ropa no se les secó. Se visten con lo que está a su paso, con lo que las polillas le dejaron. No necesitan un consejo de moda. Para ellos, existe una línea de lavasecarropas que permite una mayor carga en menor espacio. Usar la ropa seca nunca va a pasar de moda. Hace más de 130 años, vi que el gesto de amor que ayuda a las familias a convertir el cuidado en alivio. Hoy, ese cuidado permanece y se pasa de generación en generación, aliviando los síntomas de la gripe de toda la familia. Porque las tradiciones más lindas son las que se heredan desde el corazón. Vic, 130 años, convirtiendo el cuidado en alivio. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles, eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Biri Biri, la vida misma. Los informes más divertidos de la televisión, las novedades en redes y toda la actualidad. Con la conducción de Pablo Muney. Biri Biri, la vida misma. De lunes a viernes a las 23:15 por NET. Bien, seguimos con Roberto Chiti, analista político. Antes del corte decíamos, bueno, ¿y la oposición cómo está? Miriam Bregman, viste que parece que es la nueva estrella de la política, el peronismo. Vayamos por parte y arranquemos por Miriam. Bueno, uno de los grandes activos del gobierno en el medio de todo es, digamos, las complicaciones que tuvo en estos, sobre todo en estos meses previos, era que no había nada enfrente. Claro. Y yo creo que en alguna medida sigue siendo una gran ventaja para el gobierno tener un peronismo con el antecedente de su gobierno anterior y encima con las internas que tiene el peronismo, ¿no? Porque Cristina con Axel Kicillof, el gobernador de la provincia, dentro de un subespacio, el subespacio predominante del peronismo, sí, obvio. Pero mismo dentro de ese subespacio tenés una interna feroz, ¿no? Que se ven un montón de aspectos dentro de lo que es la gobernabilidad en la provincia de Buenos Aires y en muchos municipios. Y por el otro lado, el peronismo más tradicional, si se quiere, que juega más con Milei, que claro, proyectándose como una alternativa nacional para 2027, sumándole a esto que ya se está hablando, ya muchos están midiendo, digamos, el timing para en qué mes van a desdoblar. Con lo cual, digamos, haciéndole un favor, si se quiere, al gobierno en esa perspectiva electoral para octubre del año que viene. Y respecto a la izquierda, yo creo que hay un poco de, si se quiere, de exageración por esta justamente carencia que hay en la oposición de tratar de ver una figura. Yo no creo que en una hipótesis... Ahora, Miriam Bregman puede crecer cuanto peor le vaya al gobierno, en una hipótesis de, bueno, me cansó lo anterior, el gobierno tampoco me dio una respuesta, fuga de voto por ese lado, con un techo de no más de 12, 15 puntos, con mucho Y Roberto, esfuerzo, y en cuanto a los outsiders, viste que se está hablando mucho, se habla de Brito, se habla de algún periodista como Haddad, se habla de Dante Gebel. ¿Ves la posibilidad de que por otro lado, por otra vía, se repita el fenómeno Milei o Milei es único? Si se repite un fenómeno de outsider como se dio con Milei, va a ser sorpresivo. Claro. O sea,
pensemos que Milei, la performance electoral de Milei en 2023 fue sorpresiva, nadie le daba 30 puntos, le daban en torno a entre 15 y 20, sacó 30 en el balotaje, en la paso y después lo sostuvo en la primera vuelta y bueno, lo amplió en el balotaje. Y 2 años antes había sacado un 17% de una elección en la Ciudad de Buenos Aires. El año pasado no tuviste ningún candidato outsider que se proyecte de esa forma. Entonces, si ocurre, no hay que descartarlo, va a ser una sorpresa. De lo que hoy estamos viendo y que vos mencionaste, ninguno aparenta poder ocupar ese espacio. Entonces sería verdaderamente sorpresivo de cara a 2027. Salvo que se arme una alianza y que el peronismo o una parte del radicalismo o repito la palabra, como una alianza en general, ponga a alguien ahí en la cabeza. Pero es más complicado. Es más complejo. A ver, los antecedentes nos dan también la pauta de que 2 años antes el que termina siendo presidente no sabíamos, ya sea outsider como fue Milei o ya sea un personaje de la política tradicional como fue Alberto Fernández, que medía 2 puntos y terminó siendo presidente. Entonces hay que ver las circunstancias, cómo se van dando como para configurar una situación de ese tipo. Bien. Bueno, nos quedan un montón de cosas. Te vamos a llamar en algún otro momento, porque nos siguen quedando preguntas, ¿viste? De cómo sigue esta interna, que la verdad que es apasionante. Te agradezco muchísimo, Roberto. No hay que gracias a vos y a toda la audiencia. Por favor, faltaba más. Bueno, ¿querés comprar joyas o alhajas en Cabildo 2114? Ahí tenés una opción, míralo. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Chiche? Tu consejo la última vez que hablamos era comprar oro. Para y el que seguís tiene la pensando posibilidad. lo mismo. Sigo pensando lo mismo. El que tiene la posibilidad de invertir algo que le sobra de sus gastos mensuales, que invierta en oro. También es más negocio que el dólar. Es más negocio que comprar dólares, toda la vida, siempre. Pero como siempre te explico, es una inversión a largo plazo. Vos tenés que estar seguro que no lo vas a necesitar eso mínimo 6 meses, 1 año. Ahora también, para el que tiene alhajas guardadas que le heredó de la abuela, de la tía, eso vendelo. Y de última te compras fino. Vendés las alhajas, comprás oro fino y lo guardás. Que es más fácil, es más chiquito. Al Cabildo 2114 haces todo. Chapa de oro. Vendés, claro, vendés todo lo que son las alhajas y compras el oro fino. Todo junto. ¿Y tenés lingotes chicos? Tengo de 1 gramo, tengo de 5, tengo de 10, tengo de 20, tengo de 50, tengo de 1 onza. Ahora, con paciencia. ¿Cómo? Con paciencia. Hay que tener la paciencia. La dejás ahí. Y la tenés que dejar ahí, sí. Sí, sí. Porque si vos lo comprás hoy, lo querés vender la semana que viene, perdés plata. Vos te sostenés en oro. No tenés plazo. Puede pasar 1 año. Claro. No estoy pensando, digamos, si la gente no quiere hacer lo que se llama el crawling peg, entrar y salir del dólar más barato. Bueno, es una opción. Es una opción también, sí, sí, claro. Son 2 inversiones distintas. Entrar en la guita, la ponen en el crawling peg. Bueno, ese es otro. El doble que la inflación. Sí, esa es otra manera. Pero ya tenés que jugar a eso. Claro, ahí estás, como se dice en la jerga, escolaseando, jugando. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Ahora, Fabio, con el oro es algo seguro a largo plazo. Cuando vos tenés las alhajas, ¿sí? Lo que tienen la joya de la abuela, de la madre, todo eso, ¿qué garantía tenés de cómo las estás vendiendo? La garantía. La confianza de que, la garantía. Vos sos el mejor, el otro que dice que es el mejor, ¿cómo sabés cuál es el mejor para uno? Mira, vos normalmente cuando te sentás con el cliente y hablás con el cliente, no solo vos estás semblanteando al cliente, sino que el cliente también te está semblanteando a vos. Sí. Y se refleja en el modo de que vos hablás, en el modo que vos le explicás las cosas. Y capaz que yo le estoy diciendo menos del que... A mí me pasó que vino uno y me dijo, ¿cuánto me da por esto? Por ejemplo, 10 pesos, se sonrió. Entonces yo lo miro y le digo, perdón, me dice, sí, te lo vendo. No, pero no entendí la sonrisa. No, me ofrecieron 10 veces más. Le digo, 10 veces más, le digo, llama a la policía. Le digo, yo me quedo acá. No, pero por eso te lo vendo a vos, porque me ofrecieron 10 veces más, pero como estuvimos hablando con vos... ¿Qué es lo que se plantea la gente? La honestidad del que habla. La honestidad del que le habla.
A mí la gente se siente y me dice, bueno, a ver si hacemos negocio, por ejemplo. Le digo, mire, la verdad, señor o señora, no sé, el que tenga adelante, la verdad que usted negocio no va a hacer. El único que va a hacer negocio acá soy yo. Usted se va a llevar el dinero justo que tendría que llevarse por lo que tiene. Pero el 10, el 15% va a quedar acá. Porque yo tengo que ganar plata. Entonces el negocio lo hago yo. Usted se va a llevar el dinero que le corresponde. Ni más, ni menos. La vez pasada vino una señora y me dice, yo vine acá porque lo vi en la entrevista con Chichi y me encantó cómo explicó las cosas. Le digo, un poco crudo, ¿no? Sí, crudo, pero real. Vos le explicás a la gente las cosas como son. Y que si a la gente vas con la verdad, le ganás. Y obvio. Muy bien, bueno, en Pharma Online encontrá maquillaje, dermo, cosmética, cuidados personal y mucho más. Comprá en cuotas sin intereses, retirá gratis en 3.000 farmacias de todo el país y aprovechá descuentos increíbles para vos. Descubrí más en pharmaonline.com. Muy bien, bueno, lo tenemos a Andrés Aciaín, que es economista. Andrés, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Bueno, contame un poco qué significa y qué significa para todos nosotros este préstamo, esta ampliación de préstamo, este giro que habilitó el Fondo Monetario Internacional. No, más que nada fue un desembolso, digamos. Tiene que ver con que cuando Argentina tomó el crédito era un pago inicial, fueron 20.000 millones. Y después recibió 15.000 millones y después empezaban pagos cada tanto de a 1.000 millones, condicionados al cumplimiento de ciertas metas y seguimiento de la política económica. Algo que el Fondo Monetario hace es como que yo te dijera un acreedor que te prestó plata y entonces va todo el tiempo a la empresa a ver si vos hiciste las medidas que tenías que hacer para lo que él plantea que son las condiciones para que vos puedas repagar. Lo cierto es que esa negociación está muy embuida, no tanto por cuestiones técnicas, sino más bien por relaciones políticas. Como yo dijera, si vos sos amigo del gerente del banco, no te revisa tanto las cuentas. Que es un poco lo que pasa por la relación entre Trump y Milei, que hizo que, por ejemplo, bueno, Argentina... Hay una meta de juntar reservas por 10.000 millones de dólares, le pifió un poquito más, casi 14.000 millones de dólares. Abajo de la meta estuvo y el FMI dijo, bueno, no importa. Uno dice, bueno, ¿por qué no importa? Y claramente es porque hay un guiño político y un apoyo. Porque los créditos del FMI son créditos que tienen mucha geopolítica detrás. Un componente más político. De Milei con Estados Unidos favorece que le aprueben las metas laxamente y ahora, bueno, Argentina se sigue endeudando. Un poco paradójico porque también uno piensa, a la gente se le dijo que tiene que resignar por ahí parte de la jubilación, el estar difícil para llegar a fin de mes, que le aumenten las tarifas, porque era necesario para que el Estado ordene sus cuentas. El Estado tiene sus cuentas ordenadas, sin embargo... lo siguen endeudando en dólares y la realidad es que lo endeudan no porque el Estado necesite esa plata, sino que lo endeudan para financiar otros problemas de la economía argentina. Básicamente, muchas veces que las cuentas externas y presiones sobre el dólar, entonces usan al Estado, nos usan a todos nosotros para endeudarnos en dólares a futuro por generaciones, que nos va a condenar a ajuste en deterioro de la calidad de vida, para financiar con eso los dólares que después tal vez se lleva una empresa al extranjero. Bien. O son para Andrés, pagar deudas anteriores. Sí. Vos decís, las cuentas están en orden. ¿Están en orden? Bueno, con dificultades, pero podemos decir que son autogeneradas. No me parece que sea tanto un desorden de las cuentas, sino que hay una agenda política de reducir la participación del Estado en la economía, reducir el gasto del Estado, es una decisión política. Entonces, cuando las cuentas están bien, van y rebajan impuestos clave. Ahora se prometió, por ejemplo, seguir bajando las retenciones a los sectores más productivos, como es el agro, que tiene una rentabilidad basada en la ventaja que da la tierra argentina, ¿no? Muy fuerte. Se firma el RIGI para que las empresas que vienen a explotar el petróleo, la minería,
no paguen impuestos cuando tienen que importar, no paguen retenciones, no paguen rebajas en el impuesto a las ganancias, a las contribuciones por trabajador. Bien. Lo mismo ahora se le va a dar a las grandes empresas tecnológicas norteamericanas con el super nuevo RIGI que inventaron, que es más o menos algo similar, rebajas impositivas. Entonces, claro, tantas bajas impositivas hacen que la meta del superávit que se venía logrando empiece a flaquear, a trastabillar. Claro. Y entonces después se van a imponer nuevos ajustes. Pero te digo, esto no es un problema económico, es como que yo te diga, el gobierno está apuntando en esa dirección con medidas concretas para generarlo. Es más bien una orientación de la política económica. Decime qué es lo que le pide el Fondo Monetario a la Argentina en este último tramo, porque se cumplió con la ley de reforma laboral o modernización laboral, llamala como quieras. ¿Hay algunos otros reclamos que le está haciendo el Fondo Monetario a la Argentina? Sí, pero son vagos, vamos a decir. Uno es más concreto, que tiene que ver con la actualización del índice de precios. Acá hay atrás intereses que son la gente que todavía tiene bonos indexados, ¿no? Están atrás de este pedido del Fondo Monetario, no es que se le preocupe la calidad estadística. Y el otro tiene que ver con, bueno, pónganse las pilas, junten reservas, porque la meta la incumplieron por mucho, digamos, pero son cosas escritas más no técnicas, digamos. Son más para chamullar y decir, bueno, te lo apruebo, pero porque como Argentina incumplió un montón de metas y lo están aprobando simplemente por una relación política entre Milei y Trump, quieren más o menos salvar el honor y ponen algunos peros, ¿no? Claro, está bien. Y el tercero dicen una política de tipo de cambio más flexible, pero no le van a dar pelota, ¿no? Para mí no son relevantes. Bien. Contame si el gobierno tiene detrás algún proyecto de reforma tributaria, si están pensando en esto y por qué lado irían. Mira, hay proyectos de reforma tributaria y también, bueno, hay siempre proyectos también con el tema de la actualización de los índices de inflación. Bueno, ahí también hay presiones. Bueno, hay muchos proyectos. El de reforma tributaria, se las digo corta, van a justificarlo en una simplificación, ¿no? O sea, lo que te van a decir es que es real. Argentina tiene una estructura jurídica que parece un laberinto del terror, ¿no? Vos tenés que reglas y reglas, trastabillaban, cambiadas, no sé qué, tenés que ir acá, allá. Entonces te lo van a decir, bueno, un régimen simplificado, vamos a simplificar, pagás un único impuesto. Me imagino que van a querer llegar a acuerdos con provincias para también englobar cierto régimen provincial, municipal, porque cada uno son estructuras jurídicas que se superponen. Hay una realidad que complica los negocios, pero pegado a eso van a tratar de colar, digamos, una reforma más inequitativa, podemos decir, en términos de la carga impositiva, ¿no? Una reforma que beneficie a los que más tienen y que perjudique a los que menos tienen. Disminuir la carga, sí, ya lo vienen haciendo en términos, digamos, concretos, ¿no? Como, por ejemplo, redujeron, una de las primeras medidas de mi ley fue achicar lo que es el impuesto a los bienes personales que pagan las personas que tienen un patrimonio grande en la Argentina. Antes, por ejemplo, estaba castigado con la tasa impositiva si vos la plata, en vez de tenerla en el país, te la llevabas afuera. Le rebajaron eso para que si vos te la llevabas afuera no tengas que pagar más. El impuesto a los autos de lujo, bueno, un montón de impuestos a los sectores de mayor concentración económica, que tiene más plata, ¿no? Se la rebajan, lo mismo que el RIGI, a las grandes empresas, o sea, la PYME, no, a las grandes empresas, lo mismo en los sectores más rentables, la minería y el hidrocarburo. En vez de decir, voy a ayudar impositivamente al sector que le está siendo difícil competir con la importación, que tiene un problema económico, entonces le rebajo los impuestos a eso, no. Dice, le vamos a rebajar los impuestos a los sectores que mejor les está yendo y que estratégicamente, por la situación geopolítica y económica mundial, más van a venir a invertir, vaca muerta, minería, todo. Vos decís, lo que mejor le va al campo, que la está levantando en para, las cosechas récord, y vos decís, bueno, no, a eso le van a bajar los impuestos y después al resto lo van a seguir empermando con el IVA, bueno, lo que es todos los impuestos que pagamos la gente de a pie. Andrés, cerramos con una cortita. ¿Dólar sigue estable? ¿Va a seguir estable? Sí, nuestra previsión es que sí. Por el momento sí. Las exportaciones vienen muy bien, las primarias de estos sectores privilegiados. Y por el otro lado, se viene dentro de poco la cosecha. Entonces es una época que hay
ingreso genuino de divisas, los pagos más o menos de este año están piloteados, si bien falta todavía juntarla, vienen bien. Entonces nosotros creemos que sí, salvo obviamente esto es muy, estamos hablando de 2-3 meses, ¿no? Sí, seguro. Sí. Andrés, te agradecemos el contacto, la charla, te mandamos un abrazo enorme. No, por nada, gracias a ustedes. Por favor. Bueno, cerramos, nos vamos yendo, sin antes ratificar, confirmar, intervención de la Unión Obrera Metalúrgica. En la semana es posible que hablemos de esta situación y ojo, porque hay algunos gremios que ponen la mira en esto y hablan de persecución sindical, están hablando